Hay sistemas que tienen más de 20 años trabajando adecuadamente si es una instalación correcta. Así es que te vamos a dar algunos tips, ¿verdad? Tú que estás instalando tal vez una, una celda o tú que llegaste a una instalación y quieres mejorarla, pues entiéndele, ¿no? Cómo debe estar instalada correctamente, ¿no? ¿Qué necesitas mejorar? ¿Qué necesitas evitar? Bueno, el punto número uno es que tu conexión debe ser suficientemente segura. ¿Por qué? Bueno, bien apretada, bien sujeta, porque aprendimos que una conexión floja, ¿qué te produce? Calentamiento. Y calentamiento que te produce caídas de voltaje. Y finalmente, la salida es un producto pésimo, un producto malo, baja calidad en el producto, ¿verdad? Entonces, el propósito de conectar adecuadamente es promover enfriamiento, aprovechar toda el área de contacto, y bueno, es lo que debe de asegurar una buena instalación. Entonces, generalmente, observamos aquí en este dibujo, los contactos eh, son generalmente hechos en bronce, fosforizado, el cual está conectado, ¿verdad?, al sistema de suministro de corriente, al rectificador, ¿verdad?, que aprendimos. Entonces, generalmente está en forma de B y la corriente le gusta pasar por por pequeños puntos, ¿verdad?, donde se concentre la corriente. Y cuando tienes una barra catódica, una barra anódica redonda, aseguras, ¿verdad?, que por el peso la corriente esté en estos dos puntos y aseguras un buen suministro de corriente, ¿verdad? Eh, y en este caso podemos observar que este contacto de bronce fosforizado está sujeto a la estructura del tanque. Entonces, si tienes un tanque, pues, metálico, ¿verdad? Pues debe estar aislado, ¿no? Entonces, esta placa que ves aquí es de material aislante, entonces seguramente también aquí la arandela, ¿verdad? Para no hacer algún corto. Entonces, hay muchos problemas en instalaciones, generalmente ya con algunos añitos, donde pues ya se rompió el material aislante, ¿no? Ya hay fuga de corriente. Entonces aterrizan el tanque y muchos problemas pueden presentarse cuando está aterrizado el tanque a la hora de depositar. Bueno, es lo que yo he visto en las instalaciones en las cuales he trabajado y hay que arreglar eso, ¿va? Entonces, fíjate, y bueno, aquí abajo puedes observar cuál es el típico o la sugerencia, ¿va? Aunque te diré que la mayoría de las instalaciones hoy en día son soleras, las cuales son perforadas y atornilladas, ¿verdad? Pocas, el constructor se asegura de tener un diseño en el cual se aproveche toda la superficie de la placa, ¿verdad? Que haya una separación para que promueva el enfriamiento, que haya un foil de plomo generalmente para que cuando apriete se ajuste, haya separación, el aire ayude a enfriarse, y bueno, esta placa, pues como ves, presiona y prensa para conducir la corriente de una sección a otra, etcétera, ¿verdad? Es lo ideal. Pero bueno, realmente yo he visto funcionar muy bien cuando está bien atornillado, y hay un buen cálculo en la instalación, funciona bien. Entonces, por favor, grábate esto, es bien importante. Pero muchas instalaciones podrás observar o has visto eh, que se lleva la corriente de nuestro rectificador a la cuba o al tanque por medio de cables. Y se sugiere que puedes usarlo si la corriente es menor a 2000 amperes. Pero si es más de 2000 amperes, quítate las complicaciones, pon una instalación consolera de cobre o aluminio si es anodizado, para que asegures la calidad en el trabajo. Así es que, pues, comprenderemos entonces que una instalación por cables no disipa el calor como lo hace una instalación por soleras de cobre. Entonces, son pérdidas de corriente finalmente. Y bueno, en la imagen de abajo es algo
que observamos, ¿no? Yo personalmente lo he observado, donde la instalación es una placa, una soldadura de cobre. Aquí vemos un baño de níquel y el cátodo es una barra, el cual es una conexión muy pobre. Las conexiones planas son pobres. Cámbialas a la conexión en B, ¿verdad? Para que tengas una mejor calidad en tu instalación. Ahora hablaremos acerca de medir el amperaje y el voltaje. Entonces, algo que nos sirve en una instalación es el shunt, ¿no? El shunt es una resistencia para medir la corriente. Entonces, en el equipo, ¿verdad? Lo pone como en corto, el cual, bueno, permite medir correctamente la corriente. Entonces, a lo mejor tu amperímetro te dice que estás en 300 amperes o 500 y la realidad es que estás en 150 y por eso no sale bien el trabajo, ¿verdad? Entonces, solamente quiero que sepas que puedes medirlo, que puedes calcular y medir exactamente qué amperaje por medio de estos equipos. Hablemos acerca de algunos otros hechos. Punto número 1, no tenemos control de la resistencia en la instalación, ¿verdad? O a veces en el proceso. Bueno, así es que la resistencia, si tú tienes una química controlada, ¿verdad? Generalmente es prácticamente fija, ¿sí? Entonces, si el voltaje se incrementa, pues incrementa el amperaje, ¿verdad? Es un hecho, ¿sí? El otro punto importante que te debes de grabar es que la densidad de corriente, pues lo es todo, ¿verdad? Determina el tiempo, la apariencia y las propiedades físicas del depósito. Así es que, ¿cuáles son las unidades cuando hablamos de densidad de corriente? Es decir, la idea que te debe transmitir es la corriente en una área específica. Y hay unidades en el sistema inglés que es amperes en pie cuadrado o unidades en el sistema métrico decimal que son amperes en decímetro cuadrado. Entonces aquí te pongo en rojito algunas unidades para algunos procesos en rack típicas, ¿no? Entonces el cromo decorativo, ¿verdad? De 80 a 150 amperes por pie cuadrado, que son de 8 a 15 amperes por decímetro cuadrado. Es densidad de corriente típica usada en el cromo. Al final de este webinar te doy una tablita, la cual te va a hacer referencia a muchos otros procesos, ¿verdad? Níquel, de 5 a 100 amperes por pie cuadrado o 0.5 a 10 amperes. Cobre cianurado, de 5 a 40 o 0.5 a 4 amperes por decímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, si excedemos el valor permitido, ¿qué va a pasar? Bueno, vas a hacer plating, pero la pieza será arruinada, estará horrible, no tendrá las propiedades, estará quemada o estarás en una densidad de corriente si estás muy abajo de electrólisis, ¿verdad? Entonces, en lugar de depositar material bueno, depositas contaminantes en tu equipo. Entonces, abusado, verifica bien la densidad de corriente en tu proceso. Bueno, entonces, se nos debe de quedar muy guardado que es básico dominar esto, ¿verdad? Bueno, la densidad de corriente son los amperes, dijimos, divididos para el total de la superficie a depositar, ¿sí? Entonces, ¿qué te transmite esto? Bueno, que si tu área está mal calculada, pues entonces tu corriente suministrar puede ser equívoca y por eso no tienes calidad en el trabajo. Entonces, todas las piezas deben tener un área bien calculada. Actualmente, cuando te mandan a cotizar un trabajo, te dicen tiene esta área. O por medio de algún CAD, te dicen tiene la superficie y esta es la superficie. Pero a veces te das cuenta que pues puede fallar. Entonces, te sugiero que, pues, que le eches una medidita, ¿va? Una medida a la superficie en medida de lo posible para que tengas control sobre todo, ¿sí? Entonces, sigue esta fórmula. La densidad de corriente son los amperes entre el área en decímetros cuadrados, ¿sí?
Entonces, si tú tienes 100 amperes, ¿verdad? ¿Cuál será tu densidad de corriente? Entonces, como veo esta fórmula, pues lo puedes calcular de una forma muy fácil y práctica. Otro punto importante, ¿sí? En una pieza puedes tener diferentes densidades de corriente por la misma geometría de la pieza. Entonces, puedes observar aquí que tienes altas corrientes, como se ve en esa estrellita, en piezas o en partes puntiagudas, ¿verdad? Son como antenitas que le gusta la corriente, entonces generalmente aquí es alto el espesor, ¿sí? Y tienes una densidad media de corriente en superficies planas y densidad baja de corriente en áreas muy profundas, ¿sí? Entonces la densidad de corriente depende de la distancia de la pieza y el ánodo, ¿verdad? Entonces, hay algunas reglas en tu celda que debes de seguir. Ánodos en instalación. ¿Cuántos ánodos requerimos para hacer galvanoplastía? Bueno, pues mínimo un ánodo y un cátodo, o sea, 2 electrodos, ¿verdad? Eh, entonces observamos en esta instalación que en parte ya habíamos aprendido y aquí vemos algo interesante. Si tú tienes oportunidad de diseñar tu celda, ¿verdad? Bueno, la vas a diseñar de forma que tu ánodo sea más corto que tu cátodo. ¿Por qué? Porque de otra forma vas a tener quemados en esta zona, ¿sí? Entonces, si ya tienes una instalación hecha, a lo mejor lo que te va a ayudar a reducir quemados o altos espesores en esta zona es poner algún shield, algún escudo, ¿verdad? Entonces, eso te va a permitir tener una densidad de corriente más uniforme y tener mayor calidad en tu depósito. ¿Sí? Puede ser una solución.